Hay algo en tu hogar que fue bendecido en la iglesia durante la vigilia pascual, algo que el sacerdote encendió con fuego sagrado, que todos tocaron con reverencia, que los fieles llevaron a casa como señal de protección, el cirio pascual. Y la mayoría de los que lo tienen en casa lo está usando mal, no por maldad, por ignorancia, por nadie haberles explicado lo que ese cirio realmente es, lo que representa en la más profunda tradición de la iglesia y lo que ocurre cuando se usa sin la disposición correcta. Hace algunos años visité una familia que me llamó angustiada. Llevaban meses viviendo en una tensión que no sabían explicar, conflictos que se repetían. Sueños perturbadores, una sensación de pesadez que comenzaba apenas cruzaban la puerta de la casa. Me mostraron el hogar, me mostraron la imagen de la Virgen en la sala, me mostraron el crucifijo en la entrada y en un cajón de la cocina encontré 7 cirios pascuales, 7 de 7 años distintos, mezclados con velas de cumpleaños, velas aromáticas y una vela con la figura de un personaje de caricatura. Ahí estaba la respuesta. No en el cajón, en lo que ese cajón revelaba sobre la actitud espiritual de esa familia hacia lo sagrado. Soy el padre Miguel Sandoval. Llevo más de 2 décadas acompañando familias en la fe, en confesionarios, en visitas pastorales, en momentos de crisis y de gracia. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años es que los errores en el uso de los sacramentales no son errores menores, son síntomas, son señales de una vida espiritual que necesita atención. Y el cirio pascual, por ser el sacramental más solemne que entra en el hogar durante el año, es el que revela con más claridad el estado real de esa vida. Hoy quiero hablar de eso con honestidad, no para asustarte, para darte herramientas reales. Antes de continuar, si este tipo de enseñanza concreta sobre los rituales y los sacramentos te ayuda a vivir mejor tu fe, ya te inscribes en el canal. Eso me permite seguir trayendo este tipo de contenido a más familias que lo necesitan. Y si ya estás inscrito, comparte este video con alguien que tiene un cirio pascual en casa. Puede ser importante para ellos. Permíteme contarte algo más sobre esa familia. Cuando les pregunté cuándo fue la última vez que habían ido a confesarse, la señora me miró unos segundos y dijo, bueno, padre, hace tiempo, quizás en Navidad o antes, el esposo no recordaba. Los hijos mayores que vivían en casa tampoco habían traído el cirio pascual a casa cada año durante 7 años, habían cumplido con el gesto externo. Pero el interior de esa familia, la vida sacramental real, la oración familiar, la confesión regular, llevaba años sin mantenimiento. El cirio pascual en ese cajón no estaba trayendo el mal, pero la vida espiritual descuidada de ese hogar había creado un espacio interior que necesitaba urgentemente ser atendido, y nadie les había dicho cómo. Déjame explicarte desde el principio lo que el cirio pascual es. Porque sin entender qué es, no se puede entender qué hacer con él. Cada año en la noche del sábado santo, en la vigilia pascual, el sacerdote bendice el fuego nuevo, un fuego que se enciende en la oscuridad afuera de la iglesia como símbolo del Cristo que irrumpe desde la muerte hacia la vida. Ese fuego es bendecido con una oración antiquísima que la iglesia ha pronunciado durante siglos sobre las llamas en la noche más oscura del año litúrgico. Del fuego bendito se enciende el cirio pascual, el cirio más grande, más solemne, marcado con la cruz, con el año en curso, con los granos de incienso que representan las 5 llagas de Cristo. Mientras el sacerdote lo graba con esas marcas, pronuncia palabras que lo identifican con Cristo mismo, el principio y el fin, el alfa y el omega. Ese cirio es llevado en procesión hacia el interior de la iglesia oscura. 3 veces el sacerdote se detiene y eleva el cirio cantando la luz de Cristo. Y la asamblea responde, demos gracias a Dios. La iglesia va llenándose de luz mientras cada fiel enciende su vela desde el cirio central. Cuando un fiel lleva esa vela a casa, está llevando una participación real en esa luz, no simbólica en el sentido de decorativa, real en el sentido teológico. Ese fuego trae consigo la gracia de la vigilia pascual, la gracia de la resurrección, la presencia viva de Cristo que vence las tinieblas. El problema no está en el objeto, el problema está en lo que hacemos con él después. San Luis María Grignon de Montfort, el gran maestro de la devoción mariana del siglo XVII, cuya fiesta celebramos el 28 de abril, escribió algo en su obra sobre la verdadera devoción que ilumina perfectamente este tema. Enseñó que los sacramentales, los objetos sagrados bendecidos por la Iglesia, no operan de manera automática, independiente de la disposición de la persona que los usa. La gracia que portan necesita de una apertura interior para obrar plenamente. Un escapulario sobre alguien que vive en pecado habitual
sin ningún esfuerzo de conversión, sin vida sacramental activa, no produce los mismos frutos que sobre alguien que lo usa con fe viva y disposición real. Una medalla de San Benito en una casa donde nadie ora, donde los sacramentos son ignorados meses enteros, donde los objetos sagrados se mezclan con el desorden de lo cotidiano sin ninguna reverencia. Esa medalla no protege lo mismo que en un hogar de fe activa, y eso no es porque el objeto pierda su bendición, es porque la gracia necesita una puerta abierta para entrar. San Luis María Grignion de Montfort identificó 3 tipos de devoción falsa que siguen siendo perfectamente reconocibles hoy. El devoto supersticioso que usa los sacramentales como amuletos, esperando efectos mágicos sin ninguna vida de fe interior. El devoto inconstante que se entusiasma en ciertos momentos del año litúrgico y luego vuelve a vivir como si Dios no existiera. Y el devoto exterior que acumula gestos y objetos sagrados, pero cuyo interior permanece frío, desordenado, sin conversión real. Los 3 tipos están presentes hoy y los 3 cometen errores graves con el cirio pascual. Déjame hablarte ahora de los errores concretos, porque el título de este video no es exageración. Estos son errores reales que he visto en familia tras familia a lo largo de muchos años de acompañamiento pastoral. El primer error es tratar el cirio pascual como una vela ordinaria. Hay personas que lo encienden cuando se va la luz eléctrica, que lo usan para iluminar la cocina durante una tormenta, que lo colocan en la mesa del comedor con otras velas decorativas en Navidad o en cumpleaños. No hay intención maliciosa en eso, pero hay una confusión fundamental sobre lo que ese objeto representa. El cirio pascual fue bendecido en la liturgia más solemne del año litúrgico católico. Fue marcado con la cruz de Cristo. Fue consagrado como símbolo de la luz que venció a la muerte. Tratarlo como una vela de emergencia no lo desactiva en ningún sentido físico, pero forma en quien lo trata así una actitud hacia lo sagrado que tiene consecuencias espirituales reales. Una familia que aprende desde pequeña a tratar los objetos sagrados con reverencia está formando en sus miembros algo que San Luis María Grignion de Montfort llamó la disposición interior. Una apertura habitual hacia Dios que se expresa también en los gestos cotidianos. Una familia que trata lo sagrado con descuido está formando lo contrario. Está enseñando sin palabras que lo sagrado y lo ordinario son la misma cosa. Y esa confusión tiene efectos que se ven tarde, pero se ven. El segundo error es acumular cirios pascuales de varios años sin ningún destino. Cada vigilia pascual muchas familias traen un cirio nuevo y el del año anterior queda olvidado en un cajón, en una caja, en el fondo de un armario. Al cabo de 5 o 10 años hay una colección de cirios pascuales sin ningún destino claro. La tradición de la Iglesia es clara en este punto. Los sacramentales que ya no se usan no deben tirarse como basura ordinaria. Deben quemarse o enterrarse con dignidad. Esta no es una práctica supersticiosa, es una forma de reconocer que lo que fue consagrado a Dios merece un trato diferente, incluso al final de su uso. La Iglesia ha sabido siempre que la manera en que terminamos con lo sagrado dice algo sobre lo que pensamos de lo sagrado. Acumular cirios pascuales sin destino no es acumular protección, es acumular desorden espiritual. Y el desorden espiritual en el hogar, aunque invisible a los ojos ordinarios, tiene una influencia real en el ambiente que esa familia respira. El tercer error es encender el cirio pascual sin oración. Muchas familias lo encienden cuando hay tormenta, cuando alguien está enfermo, cuando sienten miedo o presencia de algo extraño. Y en principio eso no está mal. El cirio pascual puede y debe encenderse en momentos de necesidad espiritual, pero la diferencia entre encenderlo con fe consciente y encenderlo por reflejo mecánico es enorme. Cuando se enciende sin ninguna invocación, sin ninguna conciencia de lo que ese fuego representa, sin ninguna palabra dirigida a Cristo, cuya luz simboliza, se convierte en un gesto vacío y los gestos vacíos no protegen. Forman hábitos espirituales que confunden a la persona misma, que siente que está haciendo algo religioso cuando en realidad no está haciendo nada de fondo. San Luis María Grignion advertía que la devoción exterior sin interior no solo no sirve, sino que puede perjudicar porque da a la persona una falsa seguridad. Le hace creer que cumplió cuando en realidad no comenzó. Encender el cirio pascual sin oración puede dar esa misma falsa seguridad. Ya encendí el cirio, ya estoy protegido. Y mientras tanto, el interior permanece frío. La forma correcta de encender el cirio pascual en casa es sencilla. No requiere fórmulas complicadas, requiere conciencia. Encenderlo diciendo: Señor Jesucristo, luz del mundo, ilumina este hogar con tu presencia.
Aleja de nosotros todo mal. Que tu resurrección sea viva en esta familia. Basta con eso. Pero eso cambia todo. El cuarto error es colocarlo en el lugar equivocado del hogar. No me refiero a coordenadas geográficas mágicas, me refiero a la lógica simbólica que forma a las personas. El cirio pascual es la luz de Cristo en el hogar. Colocarlo en el baño, en el garaje, entre herramientas y objetos de almacenamiento es hacer con el objeto sagrado lo que muchas familias hacen con Dios en su vida. Relegarlo a los márgenes. Los espacios que habitamos nos forman. Los objetos que colocamos en los lugares centrales de nuestro hogar dicen algo sobre lo que consideramos central en nuestra vida. Una familia que tiene el cirio pascual en la sala visible, en un lugar de honor junto a una imagen sagrada, está afirmando algo con su entorno. Está diciendo que Cristo tiene un lugar central aquí. Y esa afirmación repetida visualmente cada día por quienes viven en ese espacio forma una actitud, una disposición, una apertura. Una familia que lo esconde o lo margina, aunque sea sin pensarlo, está formando lo contrario. El quinto error, y quizás el más grave de todos, es llevarlo a casa sin ninguna preparación del corazón. He visto esto muchas veces. Personas que van a la vigilia pascual, que participan en la liturgia con emoción genuina, que llevan el cirio a casa con buenas intenciones, pero que no se han confesado en meses, que no tienen oración regular en el hogar, que viven en conflictos habituales que nunca resuelven, que tienen áreas de pecado que reconocen pero no trabajan. El cirio pascual llega a esa casa como una presencia sagrada, y esa presencia sagrada no puede hacer por sí sola lo que la vida sacramental debe sostener. No porque la gracia sea limitada, sino porque la persona ha cerrado la puerta por la que esa gracia debería entrar. San Luis María Griñón de Montfort describió esto con una imagen que nunca he olvidado. Dijo que hay personas que buscan a Dios acumulando prácticas externas, como quien amontona leña en una chimenea, pero nunca enciende el fuego interior, y así permanecen rodeados de leña con frío. Los sacramentales son la leña. La vida sacramental activa, la confesión, la oración, la conversión real. Es el fuego que hace que esa leña sirva para algo. Llevar el cirio pascual a casa, sin confesión reciente, sin oración familiar, sin disposición de trabajar en lo que el Espíritu Santo te señala, es traer leña a una chimenea sin fuego. El cirio está ahí, la gracia está ahí, pero sin la disposición interior, esa gracia queda sin efecto. Y ahora quiero decirte algo que es importante que entiendas bien. El cirio pascual no atrae el mal. Quiero ser muy claro en esto. No hay nada en ese objeto que invite al demonio ni que abra puertas oscuras. Lo que ocurre es diferente y más sutil. Cuando una persona trata lo sagrado con descuido habitual, ese descuido crea un ambiente espiritual de confusión e indiferencia que hace más fácil la influencia de lo que no es de Dios. No porque el objeto falle, sino porque la persona falla en la disposición que hace posible que la gracia del objeto actúe. Es como abrir una ventana en invierno. La ventana abierta no trae el frío. El frío ya estaba afuera, pero la ventana abierta permite que entre lo que de otro modo se quedaría afuera. El descuido espiritual es una ventana abierta. Déjame ahora decirte con claridad lo que sí debes hacer. El cirio pascual debe recibirse en casa con oración, con una consagración del hogar, aunque sea breve y con tus propias palabras. Señor, recibo esta luz en nombre de mi familia. Consagro este hogar a tu presencia. Que cada vez que este cirio arda sea señal de que Cristo reina aquí. Colócalo en un lugar visible que refleje que Cristo tiene un lugar central en tu vida familiar. Enciéndelo con palabras conscientes en los momentos que lo ameriten. Tiempos de enfermedad, de angustia, de petición, de fiesta litúrgica. Al final del año o cuando el cirio esté completamente consumido, devuélvelo con dignidad. Quémalo agradeciendo la luz que trajo a tu hogar ese año o llévalo a la parroquia para que sea dispuesto de la manera adecuada. Y si tienes cirios de años anteriores acumulados, haz lo mismo con ellos esta Semana Santa, no con angustia, con gratitud. Pero sobre todo, recuerda lo que San Luis María Grigión de Montfort enseñó con una claridad que sigue siendo válida 300 años después. Los sacramentales son puentes, no destinos. Te llevan hacia Dios, pero no reemplazan el camino. El cirio pascual en tu hogar es una invitación permanente a vivir como resucitado, a llevar la luz de Cristo en tu interior antes de llevarla en una vela sobre una mesa. Si tu fe no tiene ese fuego interior, ningún cirio lo encenderá por ti. Pero si ese fuego está vivo en ti, el cirio pascual se convierte en algo hermoso
en una presencia que recuerda a cada miembro de tu familia que este hogar está bajo la luz de Cristo, que aquí viven personas que no temen a la muerte porque creen en la resurrección, que las tinieblas no tienen la última palabra en esta casa. Hay un momento de la vigilia pascual que siempre me emociona después de todos estos años de celebrarla. Es cuando la iglesia está completamente oscura y el sacerdote entra con el cirio encendido, y de ese único punto de luz comienza a iluminarse todo el espacio, fiel por fiel, vela por vela, hasta que la oscuridad desaparece y la iglesia está completamente encendida. Eso es lo que debería ocurrir en tu hogar. Cristo entra como una luz. Esa luz encuentra en ti una disposición abierta y de esa disposición se enciende todo lo demás. La oración familiar, la vida sacramental, la caridad entre los miembros, la paz que el mundo no puede dar. Pero si la disposición no está, la luz llega y no encuentra dónde posarse. Quiero pedirte algo concreto antes de terminar. Abre los ojos del Espíritu Santo sobre tu hogar. Así de literal te lo digo. Antes de colocar o encender tu cirio pascual esta Semana Santa, haz una pausa real, no de segundos, de minutos. Siéntate, cierra los ojos y con toda la honestidad que puedas invita al Espíritu Santo a mostrarte el estado espiritual de tu hogar. No para que te condenes, para que veas con claridad lo que necesita atención. Hay conflictos habituales que nunca se resuelven de verdad. Hay pecados que se repiten sin que haya un esfuerzo honesto de salir de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tu familia se confesó? No como un trámite, sino con examen de conciencia real y propósito de enmienda verdadero. Hay objetos sagrados en tu casa que llevan meses o años sin ninguna atención, mezclados con lo ordinario, olvidados en cajones. El Espíritu Santo no muestra el desorden para abrumarte, lo muestra para que puedas poner cada cosa en su lugar. Y ese es el primer paso. Esa apertura al Espíritu Santo es la preparación más importante que puedes hacer para recibir el cirio pascual en tu hogar esta Semana Santa. Porque esta Semana Santa no se trata solo de llevar un cirio a casa, se trata de ser tú mismo un cirio, de llevar la luz de Cristo en tu interior antes de llevarla en tus manos. Y si hoy algo de lo que escuchaste te movió, si sientes que hay algo en tu hogar que necesita atención espiritual, no lo dejes para después. La Semana Santa está aquí, el tiempo es ahora. Habla con un sacerdote. Confiésate antes de la vigilia pascual. Haz una oración de consagración de tu hogar esta semana. Son pasos pequeños con consecuencias grandes. El canal tiene más enseñanzas sobre los sacramentales, sobre los rituales de la Semana Santa, sobre la vida espiritual del hogar. Explora, escucha y lleva algo concreto a tu familia esta Pascua. Que Cristo resucitado ilumine cada rincón de tu hogar. Que el Espíritu Santo encuentre en ti una disposición abierta y humilde y que esta Semana Santa sea un momento real de renovación espiritual para tu familia. No solo un ritual cumplido, sino una vida que se enciende de nuevo desde la luz de Cristo. Buenas tardes a todas las madres que están viendo este video en este momento. Hoy voy a hablar de algo que muchísimas de ustedes están viviendo exactamente ahora mismo. Algo profundamente doloroso. Algo que las está frustrando constantemente. Algo que las está consumiendo emocionalmente. Algo que las está enfermando. Algo que no logran entender por más que lo intentan. Y es esto. Sus hijos no las respetan, para nada. Sus hijos les contestan mal constantemente, les gritan con desprecio, las ignoran completamente, las desobedecen sistemáticamente, las tratan como si fueran sus empleadas personales. O peor aún, como si no fueran nada, como si fueran invisibles, como si no importaran, como si no existieran, y ustedes no entienden por qué. Se preguntan constantemente, obsesivamente, qué hicieron mal, por qué sus hijos son así, por qué no las valoran después de todo lo que han sacrificado, por qué no las respetan como deberían respetar a su madre, por qué sus hijos son tan diferentes a como ustedes esperaban que fueran, por qué son tan distintos a como ustedes los soñaron. Y hoy te voy a decir algo que va a dolerte profundamente. Algo que definitivamente no quieres escuchar, algo que va a ofenderte inicialmente, algo que te va a hacer querer cerrar este video inmediatamente, pero que necesitas escuchar desesperadamente si quieres cambiar tu situación, si quieres salvar tu relación con tus hijos, si quieres recuperar tu autoridad. Tus hijos no te respetan porque tú les enseñaste a no respetarte. Es tu culpa. No completamente, no exclusivamente,
pero en gran parte, en una parte muy significativa, es tu culpa. Por cómo los criaste desde pequeños, por cómo les permitiste tratarte desde que eran niños, por lo que toleraste sin consecuencias durante años, por lo que no corregiste a tiempo, por tu falta de límites claros desde el principio, por tu falta de firmeza consistente, por tu falta de consecuencias reales y tangibles. Y sé perfectamente que duele escuchar eso. Sé que te vas a enojar conmigo en este momento. Sé que vas a querer cerrar este video indignada. Sé que vas a decir: este cura no sabe nada, no conoce mi situación, no sabe lo difícil que ha sido, no sabe por lo que he pasado. Pero quédate. Dame 15 minutos. Dame la oportunidad de explicarte, porque también te voy a decir exactamente qué hacer. Cómo corregir esto. Cómo recuperar el respeto de tus hijos. Cómo recuperar tu autoridad. Cómo transformar tu familia. Porque todavía hay tiempo, todavía puedes cambiar esto radicalmente. Todavía no es demasiado tarde si actúas ahora, pero necesitas reconocer primero, con total honestidad, tu parte, tu responsabilidad en esta situación. Y antes de continuar con este mensaje que literalmente puede transformar tu familia completamente, si esto está tocando algo profundo en tu corazón en este momento, si reconoces honestamente que tus hijos no te respetan como deberían, si sientes ese dolor agudo del que estoy hablando, si quieres cambiar esto desesperadamente, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Tu suscripción nos permite seguir trayendo estos mensajes poderosos que transforman familias, que corrigen patrones destructivos antes de que sea demasiado tarde, que salvan a nuestros hijos de convertirse en adultos irrespetuosos, egoístas, incapaces de funcionar en la sociedad. Entonces suscríbete ahora mismo, comparte este video con otras madres, ayuda a otra madre que está perdiendo progresivamente el respeto de sus hijos sin saber cómo recuperarlo. Ahora déjame contarte una historia real que ilustra perfectamente todo esto. Una historia que he visto repetirse cientos de veces en mi ministerio. Hace como un mes vino a verme una madre completamente desesperada, una mujer de unos 40 años, casada hace 18 años, con 3 hijos adolescentes de 14, 16 y 18 años. Por fuera todo parecía normal, una familia típica de clase media, pero se sienta frente a mí en mi oficina completamente frustrada, al borde de las lágrimas, visiblemente agotada, y me dice con voz quebrada: Padre, mis hijos no me respetan para nada. Absolutamente nada. Me contestan mal constantemente sin ningún remordimiento. Me gritan cuando les pido algo simple. Me dicen cosas horribles, hirientes, cosas que jamás pensé escuchar de mis propios hijos. Me ignoran completamente cuando les hablo como si yo no existiera en absoluto. No hacen absolutamente nada de lo que les pido. Su cuarto es un desastre repugnante. No ayudan en la casa para nada. No hacen sus tareas escolares. No cumplen con sus responsabilidades básicas. Llegan tarde, salen sin permiso, hacen lo que quieren. Y cuando les digo algo, cuando intento corregirlos, cuando intento poner límites, me dicen: cállate, déjame en paz. Tú no mandas, no eres nadie, no me importa lo que digas. Padre, no sé qué hacer. Estoy desesperada. No sé cómo llegamos a este punto tan terrible. No sé en qué momento perdí completamente su respeto. Y le pregunté con calma, tratando de entender la situación completa: ¿y qué haces específicamente cuando te hablan así, cuando te faltan al respeto, cuando te gritan, cuando te insultan? Y me dice, con frustración evidente en su voz: pues les grito también, les digo que no me hablen así, les reclamo, les amenazo con castigarlos, les digo que les voy a quitar el celular, que no van a salir este fin de semana, que van a estar castigados un mes, pero Padre, no puedo castigarlos realmente, me da muchísima cosa verlos sufrir. Son mis hijos, los amo con todo mi corazón, no puedo verlos tristes, no puedo verlos sin sus cosas, y además, para ser honesta, cuando intento castigarlos, mi esposo los defiende inmediatamente. Les quita el castigo a mis espaldas, me hace quedar mal delante de ellos, me socava mi autoridad constantemente, me dice que soy muy estricta, que exagero,
que son cosas normales de adolescentes. Y le pregunté algo crucial para entender la raíz del problema. ¿Y desde cuándo exactamente es así? ¿Desde cuándo te faltan al respeto? ¿Desde cuándo no te obedecen? Y me dice pensativa, tratando de recordar, bueno, padre, si soy completamente honesta, siempre han sido un poco así desde que eran chiquitos. Pero yo pensaba que era normal, que todos los niños son así, que era solo una fase, que iban a cambiar cuando crecieran, que iban a madurar. Pero ahora que son adolescentes es muchísimo peor de lo que jamás imaginé. Ya no puedo controlarlos en absoluto. Ya no me hacen caso para nada. Ya no me escuchan. Es como si no existiera para ellos. Como si mi opinión no importara. Y le dije algo muy directo que necesitaba escuchar aunque le doliera. Hermana, el problema fundamental no empezó ahora en la adolescencia como piensas. El problema empezó cuando eran pequeños, cuando tenían 2, 3, 4 años, cuando empezaron a probar límites. Y tú lo permitiste pensando que eran chiquitos. Les permitiste contestarte sin consecuencias reales. Les permitiste desobedecerte sin castigos consistentes. Les permitiste faltarte al respeto pensando que eran chiquitos, que no sabían, que era tierno, que era gracioso incluso. Y ahora que son más grandes, más fuertes, más independientes, infinitamente más difícil de controlar, es infinitamente más difícil corregir este patrón, porque los patrones ya están profundamente establecidos, profundamente arraigados, porque ellos aprendieron durante años que pueden tratarte así sin consecuencias reales, que tus amenazas son vacías, que tu palabra no significa nada. Y se puso inmediatamente a la defensiva como muchas madres hacen cuando se les confronta con su responsabilidad. Me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero padre, yo siempre he sido buena madre. Yo he dado absolutamente todo por mis hijos. Me he sacrificado completamente por ellos. He trabajado duro para darles todo lo que necesitan y más. Los amo con todo mi corazón. Haría cualquier cosa por ellos. Daría mi vida por ellos sin dudarlo. ¿Cómo puede usted decir que es mi culpa? ¿Cómo puede culparme a mí cuando yo he dado todo? Y le dije con compasión genuina, pero con firmeza necesaria, hermana, no dudo ni por un segundo que los amas profundamente. No dudo ni por un momento que te has sacrificado enormemente por ellos. No dudo que has dado todo lo que tienes. Veo tu dolor, veo tu amor, veo tu sacrificio. Pero amor sin límites claros no es amor verdadero. Es permisividad destructiva. Es complicidad, y la permisividad crea hijos profundamente irrespetuosos, hijos que no saben límites, hijos que no respetan autoridad alguna, hijos que creen que el mundo gira alrededor de ellos, hijos que se convierten en adultos terribles, egoístas, incapaces de mantener relaciones, incapaces de mantener trabajos, incapaces de funcionar en la sociedad. Y hermanas, esa es la realidad dolorosa de muchísimas madres en este momento viendo este video. Aman profundamente a sus hijos, se sacrifican enormemente por ellos, darían su vida por ellos sin dudarlo un segundo, trabajan incansablemente para darles todo, pero no les ponen límites claros, no les exigen respeto básico, no aplican consecuencias reales y consistentes. Y luego se preguntan confundidas por qué sus hijos no las respetan, por qué sus hijos las tratan como basura, por qué sus hijos actúan como si ellas no importaran. Y ahora déjame decirte exactamente, específicamente, con total claridad, por qué tus hijos no te respetan. Voy a darte 8 razones específicas, 8 cosas concretas que probablemente has hecho o estás haciendo actualmente, que les enseñaron sistemáticamente a tus hijos a no respetarte, y necesitas ser brutalmente honesta contigo misma. Reconocer sin excusas, sin justificaciones, cuáles de estas aplican directamente a ti y a tu situación particular. Primera razón fundamental por la que tus hijos no te respetan: no pusiste límites claros desde que eran pequeños. Cuando eran niños pequeños de 2, 3 años y te contestaban mal, cuando te decían no, cuando te empujaban, lo dejaste pasar porque pensaste son chiquitos, no saben lo que hacen, no entienden todavía.
Cuando te pegaban con sus manitas lo dejaste pasar riéndote incluso porque pensaste es tierno, no saben. Cuando no te obedecían a la primera, segunda, tercera vez, lo dejaste pasar porque no querías ser una mamá mala, una mamá estricta, una mamá regañona. Querías ser la mamá buena, la mamá amiga, la mamá comprensiva, la mamá que sus hijos amaran. Y así fueron creciendo año tras año, sin límites claros, sin consecuencias reales por su mal comportamiento, sin aprender que hay líneas que no se cruzan, sin aprender que mamá habla en serio. Y ahora que son más grandes, que son adolescentes, que son más fuertes que tú incluso, no saben respetar autoridad, porque nunca les enseñaste que era necesario, porque nunca estableciste límites cuando era más fácil hacerlo. Proverbios 22:6 dice con total claridad: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye desde niño, no cuando sea adolescente problemático y ya sea demasiado difícil, demasiado tarde. Desde niño pequeño, desde los primeros años de vida, desde que empieza a entender. Y la instrucción bíblica incluye límites claros que no se mueven, incluye disciplina consistente, incluye consecuencias reales por desobediencia, incluye enseñar respeto desde pequeños. Pero tú no lo hiciste cuando era el momento indicado, cuando era más fácil. Y ahora estás cosechando exactamente lo que sembraste durante años. Estás recibiendo exactamente lo que permitiste que se estableciera. Segunda razón por la que tus hijos no te respetan: eres completamente inconsistente en todo. Un día castigas porque estás enojada y no aguantas más. Al día siguiente no porque estás cansada o porque te dio lástima. Un día dices firmemente que no pueden hacer algo determinado, al día siguiente se los permites porque te rogaron, porque lloraron, porque te manipularon emocionalmente. Un día tienes una regla clara sobre horarios, sobre tareas, sobre comportamiento. Al día siguiente la cambias porque te convenía, porque estabas ocupada, porque no querías lidiar con el conflicto. Un día amenazas con consecuencias severas. Al día siguiente no las aplicas porque te sentiste culpable. Y tus hijos aprendieron perfectamente con total claridad que tus palabras no significan absolutamente nada. Que si insisten suficiente, si ruegan suficiente, si hacen berrinche suficiente, si te manipulan emocionalmente lo suficiente, vas a ceder eventualmente como siempre has hecho. Entonces no te respetan, porque saben con certeza que no cumples lo que dices, porque tu palabra no tiene ningún valor, porque tus amenazas son vacías, porque eres predecible en tu inconsistencia. La consistencia es absolutamente fundamental en la crianza efectiva. Es la base de toda autoridad. Los niños necesitan desesperadamente saber qué esperar. Necesitan previsibilidad, necesitan estabilidad. Necesitan saber que las reglas son reglas siempre, no solo cuando mamá está de humor. Que las consecuencias son reales y se aplican siempre, no solo a veces. Que cuando mamá dice no, es no siempre, no solo hoy. Pero si eres completamente inconsistente, si cambias constantemente según tu humor, según tu nivel de cansancio, según tu conveniencia, según si tienes visitas o no, tus hijos no pueden respetarte. No saben qué esperar de ti de un día para otro. No confían en tu palabra porque saben que cambia constantemente. Tercera razón por la que tus hijos no te respetan: les das absolutamente todo sin que lo ganen, sin que trabajen por ello, sin que se lo merezcan mediante buen comportamiento. Celular nuevo del año aunque no se lo merecen, aunque su comportamiento ha sido terrible. Ropa cara de marca aunque no ayudan en casa para nada. Zapatos costosos. Juegos, salidas con amigos aunque no cumplen sus responsabilidades básicas. Consolas de videojuegos, computadoras. Todo lo último, todo lo que está de moda, todo lo que piden. Les das absolutamente todo sin condiciones, sin que trabajen por ello, sin que se lo ganen con buen comportamiento, con buenas calificaciones, con ayuda en casa, sin que haya consecuencias si no cumplen con sus responsabilidades más básicas. Y así criaste hijos que creen firmemente, con total convicción, que todo se les debe
que todo lo merecen solo por existir, solo por ser tus hijos, que no tienen que trabajar por nada, que no tienen que ganarse nada con esfuerzo, que no tienen que respetar para recibir, que no tienen que obedecer para tener privilegios, que no tienen que cumplir responsabilidades para recibir recompensas. Y cuando todo se da sin condiciones, sin requisitos, sin esfuerzo, pierde completamente su valor, se vuelve esperado, se vuelve su derecho, y tú pierdes toda tu autoridad, toda tu influencia, todo tu poder de negociación, todo tu apalancamiento para motivar buen comportamiento. Cuarta razón por la que tus hijos no te respetan: no hay consecuencias reales, consistentes, inevitables cuando te faltan al respeto. Te gritan horrible con palabras que nunca pensaste escuchar de tus hijos y no pasa absolutamente nada. Te contestan mal con desprecio y no hay castigo real que se cumpla. Te desobedecen completamente ignorando lo que dijiste y sigues dándoles todo como si nada. Te ignoran cuando les hablas y no pierden ningún privilegio. Te insultan diciendo cosas horribles y siguen con su celular nuevo, sus juegos costosos, sus salidas con amigos, todo. Entonces aprendieron perfectamente, con absoluta claridad, que pueden tratarte exactamente como quieran sin consecuencias reales, que pueden faltarte al respeto y no pasa absolutamente nada que les afecte, que tus amenazas son completamente vacías, que tus palabras no significan nada en absoluto. Y las consecuencias tienen que ser reales, tangibles, que les duelan, no solo amenazas vacías que nunca cumples, no solo gritos emocionales sin seguimiento, no solo regaños que no llevan a nada, consecuencias reales y tangibles que verdaderamente les importen. Si te falta el respeto, pierde el celular por una semana completa. Si te contesta mal, pierde sus salidas este fin de semana. Si no cumple sus responsabilidades en casa, no hay juegos, no hay internet, no hay televisión. Pero tienes que cumplirlo, consistentemente, inevitablemente, cada vez sin excepción. O no sirve de absolutamente nada. Es solo ruido. Quinta razón por la que tus hijos no te respetan: tu esposo te contradice abiertamente delante de ellos, socava tu autoridad constantemente, tú pones un castigo claro y él lo quita inmediatamente cuando te das la vuelta. Tú dices no rotundamente y él dice sí porque es el papá bueno. Tú estableces una regla clara y él la cambia sin consultarte. Tú corriges su comportamiento y él los defiende diciendo que exageras. Y tus hijos ven clarísimamente que papá no te respeta, que tu autoridad no vale nada, que eres tú sola contra papá y ellos. Que pueden simplemente ir con papá y él va a deshacer todo lo que tú digas porque él los quiere más, porque él los entiende mejor. Entonces no te respetan, porque ven que ni siquiera tu propio esposo te respeta. ¿Por qué deberían ellos respetarte si papá no lo hace, si papá te contradice, si papá te desautoriza? Y esto es absolutamente gravísimo para tu autoridad. Los padres tienen que estar completamente unidos en la crianza. Tienen que presentar un frente completamente unido ante los hijos. Si no están de acuerdo en algo, en un castigo, en una regla, en una decisión, lo discuten en privado, lejos de los hijos, a puerta cerrada. Pero delante de los hijos están completamente unidos siempre. Las decisiones de mamá se respetan. Las decisiones de papá se respetan, se apoyan mutuamente incondicionalmente. Pero si tu esposo te socava constantemente delante de los hijos, si te contradice, si te desautoriza, si los defiende contra ti, estás completamente perdida en esta batalla. No puedes ganar su respeto así. Es prácticamente imposible. Sexta razón por la que tus hijos no te respetan: tú misma no te respetas a ti misma, no te valoras. Permites que tu esposo te trate mal delante de ellos y no haces nada. Permites que te ignore cuando hablas, que te grite delante de los niños, que te menosprecie, que te hable horrible, que te humille en público, que te insulte, y tus hijos ven absolutamente todo eso. Ven claramente que mamá no se respeta a sí misma. Ven que mamá acepta ser tratada mal sin defenderse. Ven que mamá no tiene dignidad. Ven que mamá permite que la pisoteen. Entonces ellos también te tratan mal naturalmente,
Porque si tú no te respetas, si tú no te valoras, si tú aceptas maltrato pasivamente, ¿por qué deberían ellos respetarte? ¿Por qué deberían ellos tratarte mejor de lo que tú misma te tratas? De lo que permites que otros te traten. Los hijos aprenden cómo tratar a las personas viendo cómo sus padres se tratan mutuamente día tras día. Si ven constantemente que papá trata mal a mamá, que le grita, que la menosprecia, y mamá lo acepta pasivamente sin defenderse, sin poner límites, aprenden que así se trata a las mujeres, que así se trata a mamá, que las mujeres no merecen respeto, que está bien tratarlas mal, y lo replican exactamente en su propio comportamiento. Te tratan exactamente como ven que papá te trata, como ven que tú te permites ser tratada. Séptima razón por la que tus hijos no te respetan: los hiciste el centro absoluto del universo familiar. Todo en la familia gira exclusivamente alrededor de ellos, sus actividades, sus deseos, sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus caprichos. Tú te sacrificas completamente por ellos, te anulas como persona, no tienes vida propia, no tienes intereses propios, no tienes tiempo para ti, no tienes amistades. Todo, absolutamente todo, es por ellos y para ellos. Y ellos crecieron creyendo firmemente que el mundo gira alrededor de ellos, que tú existes únicamente para servirles, para darles, para complacerlos, para satisfacer cada uno de sus caprichos inmediatamente. Y cuando creen eso, cuando esa es su realidad desde pequeños, no te respetan, no pueden respetarte. Te ven como su sirvienta personal, como alguien que existe para servirles. No como su madre que merece respeto, honor, obediencia, consideración. Los hijos necesitan aprender desde muy pequeños que no son el centro del universo, que otras personas tienen necesidades también, que mamá tiene vida propia, intereses propios, necesidades propias, que hay que considerar a otros, no solo a ellos mismos, que hay que servir a otros, no solo ser servidos, que el mundo no gira alrededor de ellos, que no son el centro de atención siempre, pero si todo siempre ha sido sobre ellos, si nunca aprendieron a considerar a otros, si nunca tuvieron que pensar en nadie más, no lo saben y se convierten en adultos profundamente egoístas, narcisistas, incapaces de pensar en nadie más que ellos mismos, incapaces de mantener relaciones, incapaces de trabajar en equipo. Octava razón por la que tus hijos no te respetan: no les enseñaste el respeto con tu propio ejemplo consistente. Les hablas constantemente con gritos descontrolados. Los insultas cuando estás enojada. Los menosprecias. Los comparas negativamente con sus hermanos o con otros niños. Los tratas con falta de respeto. Les gritas cosas horribles cuando pierdes el control. Les dices que son tontos, que no sirven para nada, que nunca van a ser nadie. Y ellos aprendieron perfectamente que así se habla, que así se trata a la gente, que así se maneja el enojo, que así se resuelven los conflictos. Y simplemente te lo regresan multiplicado, te tratan exactamente como tú los tratas, con gritos, con insultos, con falta de respeto, porque eso es lo que les enseñaste con tu ejemplo. Efesios 6:4 dice claramente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoques a ira constantemente, no con gritos constantes sin control, no con insultos destructivos, no con comparaciones hirientes, no con falta de respeto. Críalos con disciplina firme, sí, con límites claros, sí, con consecuencias reales, sí, pero con respeto también, con dignidad, con amor, con paciencia, porque el respeto se enseña principalmente con ejemplo consistente, no solo con palabras. Los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan. Y ahora que sabes exactamente por qué tus hijos no te respetan, ahora que entiendes tu parte en esto, déjame decirte específicamente qué hacer, cómo corregir esto, cómo recuperar el respeto que perdiste progresivamente, cómo recuperar tu autoridad que has cedido
Y no te voy a mentir, no te voy a engañar con falsas promesas. Va a ser extremadamente difícil, va a ser agotador física y emocionalmente. Va a requerir consistencia absoluta durante meses. Va a requerir que cambies tú primero, porque cambiar patrones ya profundamente establecidos durante años es infinitamente más difícil que establecerlos bien desde el principio, pero no es imposible. Todavía no es demasiado tarde si tus hijos todavía viven contigo. Todavía hay tiempo si actúas ahora con determinación. Voy a darte 7 pasos muy específicos, muy prácticos, muy aplicables. Primer paso absolutamente fundamental. Reconoce honestamente tu responsabilidad sin excusas. Deja completamente de echarle la culpa solo a ellos, de decir simplemente están en la edad difícil y ya se les pasará, de culpar exclusivamente a la tecnología, a los videojuegos, al internet, a sus amigos malos que son mala influencia, a la escuela que no enseña valores, a la sociedad que está perdida. Reconoce con brutal honestidad que tú tuviste una parte significativa en esto, que tus decisiones durante años, o la falta de ellas, contribuyeron enormemente a crear esta situación, que tu falta de límites desde pequeños, tu inconsistencia constante, tu permisividad por comodidad, contribuyeron directamente a crear esto. Y decide firmemente cambiar, decide que a partir de hoy, de este momento, las cosas van a ser radicalmente diferentes, que vas a ser diferente, más firme, más consistente, más clara. Segundo paso crucial. Establece reglas absolutamente claras con tus hijos. Siéntate con ellos, con tu esposo presente idealmente, y establece reglas clarísimas que no se negocian. En esta casa se habla con respeto siempre, sin excepción. En esta casa se obedece a los padres a la primera. En esta casa cada quien tiene responsabilidades específicas diarias. En esta casa hay horarios que se respetan. Y déjalas perfectamente claras, escríbelas en un papel si es necesario, pégalas en el refrigerador para que todos las vean y explica con total claridad cuáles son las consecuencias específicas, tangibles, inevitables si no se cumplen. ¿Qué pasa exactamente si me faltas al respeto? ¿Qué pasa si no cumples tus responsabilidades? ¿Qué pasa si desobedeces? ¿Qué pasa si llegas tarde? Y las consecuencias tienen que ser proporcionales al comportamiento y realmente aplicables por ti. No digas voy a quitarte el celular por un año entero si sabes perfectamente que no lo vas a cumplir ni una semana. Di voy a quitarte el celular por una semana completa y cúmplelo, consistentemente, inevitablemente, cada vez sin excepción alguna. Tercer paso, sé absolutamente consistente en todo. Este es honestamente el paso más difícil de todos, pero también el más absolutamente importante para tu autoridad. Una vez que establezcas claramente las reglas y las consecuencias específicas, cúmplelas, siempre, sin excepción alguna, sin importar si están llorando desconsoladamente, sin importar si te están manipulando emocionalmente diciendo que los odias, sin importar si es extremadamente inconveniente para ti, sin importar si estás cansada después de trabajar, sin importar si tienes visitas. Cúmplelo, porque la primera vez que no cumplas, que cedas porque te dio lástima, que te ablandes porque lloraron, que hagas una excepción porque te convenía, perdiste completamente tu autoridad otra vez. Tus hijos aprenderán inmediatamente que si insisten suficiente, si lloran suficiente, si te manipulan suficiente, vas a ceder eventualmente como siempre has hecho. Entonces tienes que ser absolutamente firme, consistente, inevitable, como una ley de la naturaleza, cada vez sin excepción, durante meses, hasta que aprendan que ahora sí hablas en serio. Cuarto paso vital. Habla muy seriamente con tu esposo en privado. Tienen que estar completamente unidos en esto o no funcionará. Tienen que ponerse de acuerdo en las reglas antes de presentarlas, en las consecuencias, en cómo se aplicarán,
y comprometerse mutuamente como matrimonio a respetarse delante de los hijos siempre. Si él no está de acuerdo con algo que decidiste, con un castigo que pusiste, lo discuten en privado después, pero delante de los hijos están completamente unidos siempre. Se apoyan mutuamente incondicionalmente, se respetan mutuamente, y si tu esposo no quiere cooperar, si él es parte significativa del problema, si él te socava constantemente, si él los defiende siempre contra ti, entonces necesitas urgentemente buscar ayuda externa profesional, consejo matrimonial con un terapeuta capacitado, terapia familiar, un pastor sabio que los oriente, porque no puedes hacerlo sola efectivamente si tu esposo te está constantemente socavando tu autoridad. Es prácticamente imposible ganar esta batalla sola. Quinto paso. Deja completamente de darles todo gratuitamente sin condiciones. Deja de comprarles automáticamente todo lo que piden sin que se lo ganen. Deja de darles privilegios sin que se los ganen con buen comportamiento consistente. El celular es un privilegio que se gana, no un derecho humano. Las salidas son un privilegio. La ropa cara es un privilegio. Los juegos son un privilegio. El internet es un privilegio. Y los privilegios se ganan, con respeto consistente, con responsabilidad, con obediencia, con buen comportamiento durante tiempo sostenido. Y si te faltan al respeto, pierden privilegios inmediatamente. Si no cumplen sus responsabilidades básicas en casa, pierden privilegios. Si desobedecen, pierden privilegios. Y no te ablandes cuando te rueguen desesperadamente, cuando lloren, cuando te digan que todos sus amigos tienen, cuando te manipulen emocionalmente, cuando te digan que los odias. Mantente absolutamente firme. Recuerda que es por su bien a largo plazo. Los estás preparando para la vida real que no les va a dar nada gratis. Sexto paso. Modela constantemente el respeto que exiges de ellos. Empieza a tratarlos con respeto genuino tú también. Deja completamente de gritarles constantemente como forma de comunicación, de insultarlos cuando te enojan, de menospreciarlos, de compararlos negativamente. Háblales con firmeza absoluta, pero con respeto, con control emocional, porque les estás enseñando cómo comunicarse efectivamente, cómo manejar conflictos sanamente, cómo hablar cuando están enojados sin faltar al respeto, y también exige respeto absoluto para ti. La primera vez que te contesten mal, deténlos inmediatamente en seco. No acepto que me hables así. Vuelve a intentarlo con respeto y espera pacientemente en silencio a que lo hagan correctamente antes de continuar. Séptimo paso. Busca ayuda profesional externa si genuinamente la necesitas. Si la situación está extremadamente mal y fuera de tu control. Si hay violencia física en casa. Si hay adicciones a drogas o alcohol, si hay problemas mentales serios como depresión severa, si sientes que absolutamente no puedes sola con esto, busca ayuda profesional calificada inmediatamente, un terapeuta familiar con experiencia, un psicólogo especializado en adolescentes, un consejero. No hay absolutamente ninguna vergüenza en pedir ayuda profesional cuando la necesitas, al contrario. Es tremendamente sabio reconocer cuando una situación te rebasa y necesitas ayuda especializada. Y déjame decirte algo extremadamente importante que necesitas entender claramente antes de empezar. Tus hijos van a resistir fuertemente este cambio. Van a protestar ruidosamente, van a rebelarse, van a decirte que eres mala, que los odias, que eres la peor mamá del mundo. Van a intentar manipularte emocionalmente de todas las formas posibles, hacerte sentir culpable, hacerte sentir mala madre, hacerte sentir que los estás lastimando. Y vas a querer ceder, vas a querer regresar a como era antes porque era más fácil, más cómodo, pero no lo hagas. Mantente absolutamente firme durante los meses difíciles iniciales, porque lo estás haciendo por su bien a largo plazo. Los estás preparando para la vida, los estás salvando de convertirse en adultos terribles que nadie respeta, porque hijos sin límites claros, hijos que no respetan autoridad, hijos que creen que el mundo gira alrededor de ellos,
se convierten inevitablemente en adultos que no respetan a nadie, que no pueden mantener trabajos porque no respetan jefes ni horarios, que no pueden mantener relaciones porque no respetan parejas, que creen que el mundo les debe todo sin esfuerzo y sufren tremendamente toda su vida, fracasan constantemente, no pueden funcionar efectivamente en la sociedad, no pueden mantener nada, pero hijos que aprendieron respeto desde pequeños, que aprendieron límites claros, que aprendieron responsabilidad, que aprendieron que hay consecuencias inevitables para sus acciones, que aprendieron disciplina. Se convierten en adultos tremendamente exitosos en todos los aspectos, en adultos que pueden relacionarse sanamente con otros, que pueden trabajar efectivamente en equipo, que pueden formar familias sanas y funcionales, que pueden mantener trabajos, que pueden alcanzar metas. Y ese es tu trabajo fundamental como madre, tu responsabilidad sagrada. Prepararlos para ser buenos adultos funcionales, exitosos, respetuosos, no solo hacer que te quieran en el momento, no solo evitar conflicto inmediato, no solo darles todo lo que piden, sino prepararlos para la vida real que los espera. Y sí, es infinitamente más fácil no poner límites claros, es más cómodo darles todo lo que piden, es más fácil evitar el conflicto constante cediendo, es más simple ser la mamá buena que nunca dice no, pero fácil no es lo mejor para ellos a largo plazo. Lo mejor para su futuro es difícil en el presente, lo mejor requiere firmeza cuando quieres ceder, consistencia cuando estás cansada, valentía cuando tienes miedo de que te odien, sacrificio de tu comodidad, pero vale absolutamente la pena el esfuerzo, porque estás formando seres humanos completos, estás moldeando el futuro de personas, y esa es la responsabilidad más grande, más importante, más trascendental que existe en este mundo. Proverbios 29:17 dice: poderosamente corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo con amor profundo e incondicional, pero corrige firmemente, con límites claros, con consecuencias reales, y te dará descanso finalmente, te dará alegría genuina, te dará paz mental, porque verás a tus hijos convertirse gradualmente en personas de bien, en adultos responsables, en personas que saben respetar autoridad, que saben vivir en sociedad, que saben tratar bien a otros, que son exitosos, y esa será tu recompensa. Y quiero terminar con la historia esperanzadora de aquella madre, la de 40 años con 3 adolescentes que absolutamente no la respetaban para nada. Empezó valientemente a aplicar todo esto paso por paso. Estableció reglas clarísimas con sus hijos, estableció consecuencias específicas, habló seriamente con su esposo para estar unidos y las cumplió consistentemente, inevitablemente, sin excepciones. Y sus hijos se rebelaron fuertemente inicialmente, protestaron ruidosamente, gritaron, se enojaron, la manipularon emocionalmente, le dijeron cosas horribles, probaron todos sus límites. Pero ella se mantuvo absolutamente firme durante los meses terribles. Los primeros 3 meses fueron absolutamente terribles para ella. Me llamó varias veces llorando, queriendo rendirse completamente, diciendo que no estaba funcionando, que era peor que antes, que sus hijos la odiaban ahora, que había arruinado todo. Pero le dije firmemente que siguiera adelante, que la resistencia fuerte era completamente normal y esperada, que era señal clara de que estaba funcionando, que sus hijos estaban probando duramente para ver si realmente hablaba en serio esta vez, si realmente iba a cumplir sus amenazas, o si iba a ceder como siempre. Y poco a poco, muy gradualmente, mes tras mes, con consistencia absoluta, empezaron a cambiar visiblemente. Empezaron a hablarle con más respeto, a obedecer más consistentemente a la primera, a cumplir más sus responsabilidades sin pelear tanto, a tratarla notablemente mejor, no perfectamente de un día para otro, no inmediatamente como por arte de magia, pero mejor, significativamente mejor, progresivamente mejor. Y me escribió emocionada 6 meses después diciendo: Padre, mi casa es completamente diferente.
El ambiente cambió. Mis hijos son diferentes. Todavía hay momentos difíciles ocasionalmente, todavía hay conflictos normales, todavía no es perfecto, pero ahora me respetan genuinamente, me obedecen, me escuchan cuando hablo, me consideran y yo me respeto. Recuperé mi autoridad, recuperé mi dignidad y eso cambió absolutamente todo en nuestra familia. Hermana, ese puede ser exactamente tu testimonio poderoso en 6 meses. Puedes seguir exactamente como estás ahora mismo, con hijos que no te respetan para nada, que te tratan horrible todos los días, que te ignoran, que te desprecian, que te gritan y sufrir constantemente sintiéndote miserable, vivir frustrada, vivir triste, vivir sin autoridad. O puedes decidir exactamente hoy que las cosas van a cambiar radicalmente, que vas a establecer límites claros finalmente, que vas a exigir respeto de ahora en adelante, que vas a aplicar consecuencias reales consistentemente, que vas a ser la madre fuerte, firme, consistente que tus hijos desesperadamente necesitan para su futuro. No la madre que les da todo sin esfuerzo, la madre que les enseña valores, la madre que los prepara para la vida real, la madre que los forma en adultos de bien. Que Dios te bendiga abundantemente, que te dé fuerza sobrenatural para mantenerte firme, valentía extraordinaria para enfrentar su resistencia, consistencia inquebrantable durante meses, sabiduría divina para saber cómo actuar, que transforme radicalmente tu familia completa, que te ayude a criar hijos que te respeten profundamente y, más importante aún, hijos que respeten a Dios sobre todo, que respeten la autoridad legítima, que respeten a otros seres humanos, hijos de bien que serán adultos exitosos, respetuosos, que contribuirán positivamente a la sociedad. Amén.